Bueno, autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, alumnos y alumnos de la misma, amigos de la Casa o integrantes de la Casa de Amigos de Cuba de Mendoza, que nos acompañan, bueno, y a todos en general, buenas tardes, y vamos a tener acá el honor de presentar a uno de los más importantes representantes de la defensa, fíjense ustedes lo que voy a decir, de la defensa de la figura de José Martí, permanentemente ante el mundo y en función de nuestros intereses latinoamericanos o americanos del sur. Tenemos enormes figuras en el continente, en el pasado, en el presente, que siguen luchando por esos ideales que todos participamos, ¿no es cierto?, de independencia, de libertad, de orden, de democracia, de respeto por los demás, de paz, en fin, tantas cosas, tantas palabras que a veces quedan convertidas nada más que en palabras bonitas. Bueno, yo voy a decir simplemente, no quiero abusar del tiempo, simplemente que el amigo Rodríguez es uno de los más importantes representantes de la Casa de Martí de La Habana. Y yo me voy a tomar la libertad no de hablar de José Martí, sino de repetir algunas palabras de él, y sobre todo palabras tomadas o leídas en un texto que todos tendríamos que saberlo de memoria. Todos tendríamos que saberlo de memoria. Ese texto se llama Nuestra América. Es una especie de enunciación de todo lo que tiene que ser el hombre realmente americano en función de su espíritu de unión, de su espíritu necesariamente irrenunciable de defensa de lo nuestro y de defensa de todos, más allá de la división en clases sociales, en grupos humanos enemistados a veces por cuestiones completamente económicas. Dice así Martí: las armas del juicio vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Bueno, es cierto, sí, no cabe ninguna duda. Lamentablemente a veces también hay que recurrir a otros medios para liberar a los pueblos. Y así fueron como actuaron nuestros grandes héroes, como fueron San Martín, como fue Bolívar, como fueron tantos de los que lucharon y nos dieron la independencia. Bueno, como fue el mismo Martí, ¿no es cierto?, que se puede equiparar a Bolívar y San Martín. Bueno, en primer lugar, por la devoción que él tenía por San Martín y Bolívar. Búsquense ustedes las páginas de Martí, en donde Martí habla de quién era San Martín. Jamás un mendocino escribió algo mejor. Jamás, tengan la más absoluta seguridad. Cuando ustedes lo leen se van a quedar asombrados de la justeza, de la altura, de la nobleza de esas palabras con las cuales él habla de ese libertador que salió de acá, que salió de nuestra tierra y que es nuestro, por supuesto, argentino, pero también y fundamentalmente mendocino. ¿Qué les parece las conexiones que tenemos con todo el mundo americano? Bueno, y que vean también las palabras sobre Bolívar. ¿Qué hizo Martí cuando llegó en un viaje a Venezuela? Lo primero que hizo cuando bajó de La Guaira fue tomar un territorio y pidió que lo llevaran a la plaza donde está la estatua de Simón Bolívar, porque entendía
que no se podía entrar a Venezuela si no se iba a hacer primero un saludo y un homenaje a ese héroe que fue el general Bolívar. Así fue como actuó él en ese caso. Bueno, la unión entonces entre nosotros se logra de muchas maneras. Por la parte, bueno, por la fuerza, no cabe duda que ellos utilizaron la fuerza, pero también estaba lo emocional, también estaba el desprendimiento de sí mismos en favor de los demás. También estaban las ideas. Estas ideas son a las cuales se refiere acá Martín, ¿no es cierto? Que las armas del juicio vencen a las otras, triunfan, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Bueno, después, un poquito más abajo nomás, nos dice una cosa que, bueno, felizmente los aviones nos han permitido recorrer tantos países y ver tantas cosas que antes eran muy difíciles viajar como se viaja ahora. Dice, los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los pueblos que no se conocen. Acá hay gente que no sabe ni siquiera dónde queda Cuba. Sí, acá la hay, sí, como en todos lados. Y en Cuba es probable, casi imposible, que un campesino no tenga muchas nociones de qué es lo que es argentino. Bueno, yo no me voy a poner a enjuiciar negativamente a esas gentes, pero de todas maneras, no es posible que no nos conozcamos. Tenemos que empezar por conocernos. Esta es una ocasión precisamente de conocernos. Acá estamos, como hermanos, que nos reencontramos después de muchos años, de nuevo otra vez, en una casa que no tiene palmeras, por supuesto, como la casa de Martín, ¿no es cierto? Pero en donde el espíritu martiano también tiene su fuerza. En algún lugar la llamita martiana está ardiendo y está funcionando. Y felizmente el país avanza, aunque lentamente, hacia eso, avanza hacia esa comprensión de los demás, en el sentido de conocer a los otros pueblos. Tenemos que conocer a los pueblos del mundo. Bueno, los árboles, dicen más adelante, se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Porque dice, bueno, hay unos infelices, unos pobres idiotas que creen que ellos son el mundo, que se creen lo más grande que puede existir y que todo lo demás es despreciable, pero no saben que está el gigante de 7 leguas que en cualquier momento les va a poner la bota encima. Todos sabemos quién es el gigante de las 7 leguas. Ahora, curiosamente, el gigante de las 7 leguas, de la bota de 7 leguas, tiene el rostro de bisnieto de africanos. Cosas curiosas de la historia, ¿no? Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida. La hora del recuento y la marcha unida. Eso es lo que está haciendo el amigo Rodríguez acá. Está participando en esa tarea del recuento y la marcha unida. ¿Sí? El recuento y la marcha unida. Fíjense bien, tengan esas palabras bien presentes en la mente. Y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Es decir, sin haber conocido los Andes, Martín nos mete acá en el texto, ¿verdad?, a nosotros los países andinos, como a Mendoza.
vamos a poder ser lo que queremos ser si despreciamos a otros de nosotros mismos, si los ignoramos, si los hemos asesinado? ¿Cómo podemos decir que la República fue refundada por un tal general Roca que no hizo nada más que asesinar indígenas en la Patagonia y que promovió después el asesinato de indígenas en el norte con los tobas, los mocovíes, los quichuas, etc.? ¿Cómo podemos decir eso? Entonces dice Martí, estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a más, estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahogan en sangre a sus indios, y va de más a menos, estos delicados que son hombres, que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres. Ser hombres o ser seres humanos y querer hacer el trabajo de seres humanos. ¿Y cuál es ese trabajo al cual se refiere Martí? Pues este mismo que estamos hablando desde el comienzo. Una América unida, una América que se siente hermanada, una América que se siente con un destino común por el cual tenemos que luchar. Bueno, no les quiero tomar más tiempo, porque todo lo que diga nuestro querido amigo va a ser más importante que los comentarios que yo pueda hacer. Así que le doy la palabra. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a las autoridades de la universidad de Cuyo que podemos encontrar acá. Me hubiera gustado, voy a ser muy sincero, que junto a mi bandera estuviera Argentina. La he visto tanto en estos días. Porque fue la bandera que sabemos que representó una nueva nación en determinado momento. Una hermana de la bandera cubana. Y desde luego tengo que agradecer a mi gran amigo, maestro de la distancia, Arturo Andrés Roy, cuyos libros empezamos a descubrir por allá por los años 70 y 80 en Cuba. Desde entonces andábamos buscando y tratando de saber dónde estaba aquel señor. Después supimos que andaba por Ecuador. Después supimos que al fin pudo regresar acá, a la Argentina. Y tuvimos la dicha de compartir con él, como recordaba, unos días en Cuba, porque lo invitamos justamente a un ciclo de conferencias en el Centro de Estudios Martianos. Y tengo la satisfacción también de decirles que mi generación, y probablemente algunas de las que vienen detrás de mí, no son muchos, como ustedes yo soy muy joven, pues hemos leído con gran satisfacción los trabajos de Roy, y de hecho lo hemos convertido en una de nuestros adalides de los estudios del pensamiento latinoamericano. Así que para mí realmente es un altísimo honor haber sido presentado por él. Yo quería tratar con ustedes un tema que, vamos a decir así, lamentablemente está de moda, cuando no debiera ser una moda, que es el tema de la independencia. Estoy muy seguro que para muchos de ustedes, quizás para la mayoría, no es un tema de moda, es un tema que se lleva adentro, y es el tema de los procesos de independencia hispanoamericanos, los bicentenarios, como de modo sintético, ¿verdad?, se está diciendo una y otra vez a lo largo del continente. En estos días leía un editorial de un periódico cuyo nombre no voy a decir, probablemente lo diría, en el cual se enjuiciaban los actos del bicentenario, y entonces se encontraba mal que algunas personas hubieran sido puestas en la casa de gobierno al lado de otras y demás. El hecho cierto es que estos procesos del bicentenario y ese tipo de opiniones así lo evidencian. Yo creo que tiene que servirnos justamente para reflexionar desde nuestro pasado
para nuestro presente y sobre todo para el futuro. Toda generación, toda época se apropia de alguna manera, recrea de algún modo el pasado, da su propia visión de este, vamos a decirlo con una palabrita de moda, desde finales del siglo pasado. Construye su imagen, construye su manera de afrontar y de explicarse ese pasado, y desde luego a partir de este va haciendo su paso por la historia. Bueno, de alguna manera esto sucede también con José Martí. José Martí, que fue, vamos a decir así, el último de los grandes libertadores de América. En verdad, si fuéramos justos, y a veces se nos olvida, el último gran, quizás gran libertador de América fue el general Máximo Gómez, un dominicano que fue el jefe, el general en jefe de las tropas libertadoras cubanas, y sobrevivió a la última guerra por la independencia y murió poco después de la República Cubana. Y esas cosas curiosas de la vida, el hombre que resistió 3 guerras, que recibió un punto otro balazo en ellas, murió de una infección en una mano cuando estaba desarrollando una extraña, rara, curiosa para muchas de las personas de su época, campaña política en la cual estaba recorriendo el país sin hablar mal del gobierno cubano que recién se había estrenado, pero con su presencia, con su sola presencia, incitando a que para las próximas elecciones la gente no votara por el presidente, que había sido un patriota de la guerra, pero que se había plegado a los intereses de Estados Unidos. Y ahí estaba el general en su vejez, cumpliendo su deber moral de levantar el espíritu nacional de los cubanos. Pero claro que José Martí va a ser, digamos, el gran símbolo de la lucha independentista cubana. Lo fue en vida. En vida sus seguidores me empezaron a llamar maestro y apóstol. Y cosa curiosa, no me gusta más, se lo confieso, el término de maestro, aunque ese de apóstol ha pegado muchísimo. A Cuba, a Martí se le conoce, y no es que yo esté en contra de que se le llame así, como el apóstol de la independencia de Cuba. Pero así le llamaron sus amigos del mundo de las letras, así le llamaron algunas otras figuras políticas, pero me gusta más el término de maestro, porque ese fue el que le aplicaron los tabaqueros cubanos de Nueva York, a los cuales Martí les iba a dar clases. Y entonces lo convirtieron no solo en el maestro del aula, sino también en el maestro de la vida. Y este hombre que va justamente a organizar la última guerra por la independencia de Cuba, y en la cual murió en combate a poco de comenzar la contienda, el 19 de mayo de 1895, fue el gran continuador y el hombre que, digamos, contribuyó decisivamente a cerrar el ciclo de los procesos independentistas en nuestra América. Hubo dos grandes contemporáneos que en una isla hermana de Cuba, en Puerto Rico, también contribuyeron a cerrar ese ciclo, pero no tuvieron la suerte, la dicha de ver a su país independiente, que aún no lo es, que fueron Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances. Dos grandes patriotas de Puerto Rico, dos grandes figuras de nuestra América, y que a su vez colaboraron ambos decisivamente con las luchas independentistas cubanas y sostuvieron una intensa relación epistolar con José Martí. Nuestros pueblos son pueblos jóvenes que son resultado de un proceso de mestizaje en el cual ya no somos exactamente ni indios ni españoles, sino que se ha producido como resultado de la guerra un proceso antagónico en el que ha surgido algo nuevo y diferente. Y para Martí, justamente eso es lo que hay que tratar de revalorizar de los procesos de independencia, que se han formado sociedades nuevas que en esos momentos están en su época de gestación a través de aquellas luchas por la independencia, y de que en ellos es lo que ha de ponerse el acento, como lo hace aquí en su Grama Indio. Luego, ese expresa tono de partido martiano se manifiesta también en el debate entre el sacerdote que quiere asustar a Pedro, el criollo, y le dice, fíjense, el sacerdote le dice al criollo: hay de vosotros
Si despierto el indio, la humilde paja de su choza incendia. Cuídense ustedes los criollos, porque los indios van a pelear contra ustedes también. Y Pedro, el criollo, le responde afirmando que son la nobleza, la iglesia y el claustro los que adornan con huesos sus zaguanes. Y utiliza esta imagen, por eso esta imagen Martín utiliza en otros momentos de su obra. Y yo decía, bueno, es una imagen literaria, adornan con huesos sus zaguanes, la fuerza que realiza la colonia. Resulta que un día, en estos trabajos que están en la colección crítica de Río Montero, de que varias iglesias de Guatemala y de varias casas de Guatemala, de la Guatemala antigua, ponían en el atrio y la entrada de la casa huesos de indios, como ahora. Luego Martí estaba usando algo que efectivamente había visto en su estancia en Guatemala. Luego para Martí no fueron los indios los que cometieron acciones inhumanas y bárbaras. En ese discurso de que yo le hablaba a ustedes en 1880 ante los emigrados cubanos, donde Martí dijo que el pueblo, la masa dolorida, de las revoluciones, ahí Martí tiene que afrontar entre los cubanos un argumento que se había empleado en las luchas independentistas también en América para frenarlas: la división de razas, las luchas de razas. En Cuba, ¿de qué se hablaba? ¿Qué decían los españoles? No vayan a la guerra, porque va a haber una guerra de negros contra blancos. En un país donde hubo esclavitud, no se les olvide a ustedes, los argentinos, hasta 1886. Quiere decir que hasta el otro día, los abuelos de muchísimos de los cubanos eran esclavos. Hasta 1886 hubo esclavos en Cuba, y desde luego no hubo un solo esclavo blanco, todos eran negros, o negros traídos de África, o personas que habían nacido en Cuba, y los esclavos que por lo tanto continuaban siendo esclavos. Es más, hubo una época en que había plantacionistas, plantadores, muy contentos de tener siempre un grupo de esclavas reproductoras, como si estuvieran hablando de vacas, de yeguas. Esclavas reproductoras, porque tenían esclavos criollos, el esclavo criollo era más fácil, porque hablaba la lengua, desde niños se le enseñaban los valores occidentales, la cultura española, hablaba español, pensaba en español, ya no sabía nada de Yemayá, los dioses africanos, el que sé yo, que sé cuándo, no tenía la voluntad de volver a África, porque él no era africano, no sabía qué cosa era África, y por tanto era un esclavo, decían ellos, más dócil. Los estudios de los esclavistas son unos casos notables, yo diría, de la dominación y la maldad humana en el pensamiento sociológico y filosófico. Hubo toda una profundidad de estudios, por ejemplo, para estudiar cuáles naciones, como yo llamaba los africanos, eran más o menos en 12. Los musulmanes que tenían terror no llevaban musulmanes, porque los musulmanes, por su propia religión, tenían a ser gente muy rebelde. Cuando los que llegaban a Cuba los separaban. Usted no se encontraba en una dotación de un ingenio de 400 esclavos, usted no se encontraba a 10 tipos que venían de Nigeria y que hablaban la misma lengua, la lengua de Ifá. No. Yo compro 2 nigerianos, 3 de Dahomey, 4 de Angola, 2 del Congo, de manera que entre ellos mismos no puedan comunicarse, que obedezcan a culturas distintas. La propia historia, la propia antropología nos ha enseñado a pensar mal. Y a veces decimos los africanos. No hay africanos, hay culturas africanas. Y no es lo mismo la gente que proviene de una cultura agrícola, de alto desarrollo agrícola de Nigeria, que pueblos recolectores del Congo. Por lo general, esos tribus recolectores eran gente más rebelde, porque no estaban acostumbrados a sistemas de organización laboral. El agricultor, como quiera que sea, sabe que tiene que jugar con el clima, con la lluvia, con el agua, con lo que la naturaleza va ofreciendo. Si hay que realizar una cosecha, se tiene que buscar la manera de ponerse de acuerdo para coger la cosecha si no la pierde. En fin, el ganadero tiene otras características. El sistema recolector va moviéndose buscando dónde encontrar el sustento. Luego, es interesantísimo esto que dice Martí. Y afrontando eso en Cuba se le llamaba el miedo al negro, él lo compara con lo que llama Martí el miedo al indio, que hubo en la lucha de independencia. Y fíjense cómo lo está presentando a los cubanos, a los patriotas, estamos diciendo, esto no es nuevo, esto pasó antes. Así quisieron dividir a los patriotas en 1810, que sí terminaron en 1824 con un Ayacucho. Nosotros no podemos dejarnos aplastar, es un mensaje que les está diciendo por estas ideas de diferencia entre negros y blancos. Dice Martí, refiriéndose en este caso a los negros,
¿Son acaso una cohorte sanguinaria que habrá con soplos huracánicos de arrancar de raíz cuanto hoy sustenta el suelo de la patria? Ah, esto decían los españoles de los indios. Miren lo que dice Martí. Tan ofendidos, tan flagelados, tan anhelosos como los negros de su inmediata emancipación. Esta amenaza suspendían sobre las frágiles cabezas cuando el aliento de Bolívar, más grande que César, porque fue el César de la libertad, inflamaba los pueblos y los bosques y levantaba contra los dueños inclementes las orillas de los mares y el agua turbulenta de los ríos. Y la independencia de América se hizo. Y con la y no sé qué nos va a presentar, no es idílica, aunque parezca a veces que es idílica la imagen del poeta, no es tan idílica. Y con la faz radiante, aunque con el pecho devorado por el cortejo de rencores y apetitos que dejó en lúgubre herencia la colonia, la tierra redimida se alzó como una virgen, pura aún después de su tremenda violación, a ceñir sobre la frente de los buenos, parece que no todos eran buenos, ¿verdad?, la premiadora palma tinta en sangre. Pero los fatídicos anuncios no se realizaron. Los indios no vinieron como torrentes desbordados de las selvas, ni cayeron sobre las ciudades, ni quemaron con sus plantas vengativas la hierba de los campos, ni con huesos de blancos se empedraron los aguanes de las casas solariegas. Ni una sola tentativa, ni un solo rugido de cólera turbaron la paz de los difíciles albores. Y ahora fíjense aquí como entra la mirada del sociólogo. De viejos males vienen los males nuevos, que no de la vergüenza ni de la impaciencia de los indios. No le echemos la culpa de los problemas actuales de la República que existan los indios. Son viejos males de otra naturaleza los que tenemos dentro. Bueno, él dice que este discurso lo está pronunciando con ímpetus americanos. Y después, años después, en 1889, Martí pronunció un discurso que él le llamó Madre América ante los delegados de la Conferencia Internacional Americana de Washington. Esa fue, digamos, la anunciación de que había un nuevo imperio con el cual habría que contar. Ingleses, franceses, alemanes que intentan entrar en América, sépanlo. Aquí estamos nosotros, los americanos del norte. Hemos convocado a todas estas repúblicas del sur, la convocatoria la hizo el gobierno de los Estados Unidos, a reunirnos y armar una serie de acuerdos económicos. Se parece mucho a todas estas cosas del Tratado de Libre Comercio que se movió para las Américas en los tiempos de un presidente del cual ni queremos acordarnos de su nombre, de los Estados Unidos. Bueno, en aquella conferencia, que fue difícil, fue muy dura, Martí estuvo además siguiendo en sus crónicas desde los Estados Unidos para el periódico La Nación de Buenos Aires. El otro día me decía alguien, hoy La Nación le publicaría a Martí. Bueno, yo no sé, seguro que no. En esa época le publicaba muchísimo, claro. Probablemente eso era parte de una estrategia que seguía La Nación más cercana de los intereses británicos, que entonces estaban afrontando también los intereses de Estados Unidos, que pujaba frente a los británicos. El hecho real es que Martí publicó más de 300 crónicas sobre los Estados Unidos de la Nación entre 1882 y 1892, que llamó sus escenas norteamericanas. Y siguió de cerca este congreso, porque para él le pareció, así lo escribió, fíjense, en la primera crónica que escribió dijo lo siguiente: jamás hubo de la independencia acá, desde 1820-25 acá, asunto que requiera atención más minuciosa y examen más urgente. Atención minuciosa y examen urgente. Que el convite que hacen los Estados Unidos, potentes, repletos de productos invendibles a las naciones de América, para armar una liga contra Europa y el resto del mundo. Y por ahí sigue. Y esa es la frase famosa que termina diciendo: ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia. Y Martí comprendió de que se estaba produciendo, digamos, el acto inaugural de ese proceso expansionista hacia el sur, y escribe una y otra vez combatiendo las ideas que están moviendo los representantes de Estados Unidos allá. Como esa conferencia a Martí le interesaba tanto, pues invitó a todos los representantes de los pueblos de América, a los diplomáticos, a una sociedad que él había inventado con un grupo de amigos en Nueva York que se llamaba la Sociedad Literaria Hispanoamericana, que fue una sociedad
que de hecho pretendía unir, como diría la CNN hoy, a los hispanos del norte. Eso Martí lo revisaría. Yo cada vez que voy a decir los hispanos del norte, me da una fijación así. Yo le digo, ¿qué hispanos del norte? Si toda esa gente que tiene un hispano, bueno, que habla el español, pero no hemos hablado tanto en estos días. A veces decimos cosas que no nos entendemos. Ustedes me dicen un argentinario, un aquello. Cuando yo les digo una cobanada, los dejo, como decimos en Cuba, los dejo botados. ¿Entienden? Los dejo botados. ¿Qué quiere decir eso? Entendí lo que me quisiste decir. Bueno, esta primera, ahí que le dice Martí a aquello delegado, el discurso tiene la lógica del discurso es así, tiene un desarrollo paralelo de la historia y el desarrollo de los Estados Unidos y de la historia de nuestros pueblos. Dice que aquel pueblo nació del libro y del fusil. La nuestra, de la cruz y de la espada. No, perdón, dice del arado y del libro. No, del arado y del libro, el fusil un mes después. Y la nuestra nació de la cruz y de la espada. Para presentar cómo, por qué han llegado en aquel momento histórico, en 1889, a ser pueblos absolutos y diametralmente diferentes. Y allí, cuando está explicando en ese discurso el proceso de independencia de América, que él dice que la independencia del norte fue, digamos, de seda y dosel. Dice él que es la independencia del norte. No uso seda, es otro tipo de tela. También que indica finura, ¿no? Riqueza. Y dosel. Matama con dosel. Son telas que se cuelgan y entonces se puede por arriba y que se... Y la nuestra, ¿cómo fue? Dice Martí. Fíjense que lo presenta una pregunta retórica. ¿Qué sucede de pronto? Que el mundo se para a oír, a maravillarse, a venerar. De debajo de la capucha de Torquemada sale, ensangrentado y acero en mano, el continente redimido. No es Colombia, no es Argentina, no es Venezuela, no es Centroamérica. El continente redimido, ensangrentado, nada más y nada menos que debajo de la capucha de Torquemada, la Inquisición. Libres se declaran los pueblos todos de América a la vez. Libres se declaran los pueblos todos de América a la vez. Surge Bolívar con su cohorte de actos. Los volcanes, sacudiendo los flancos con estruendo, lo aclaman y publican. Yo no sé si la gente que estaba sentada ahí entendieron el alcance de esta imagen. Mucha gente lo lee y no sabe el alcance de esta imagen. Pero los que sabemos, cuando había leído Martí, sabemos que estaba hablando de los volcanes, porque él sí sabía que para las culturas andinas, en los volcanes estaban los dioses tutelares. Y lo que está diciendo es que el proceso de independencia, que en este caso encarna, ¿no?, la persona de Bolívar, está movido por los dioses tutelares también que están en los volcanes. Y entonces dice después con admiración: a caballo la América entera. Y resuena en la noche con todas las estrellas escondidas, por llanos y por montes, los cascos redentores. Bueno, si aquí hay alguien que se dedica a los estudios literarios, a lo mejor le invito a que haga un estudio de la imagen del caballo de Martí. El caballo, que fue el símbolo de la conquista, Martí lo convierte en el símbolo de la independencia, en el símbolo de la lucha redentora, en el símbolo de la recuperación de nuestra esencia y de nuestra identidad a partir de los procesos emancipatorios. Curioso proceso, ¿verdad?, de reapropiación y resignificación que le da a Martí a un símbolo que fue para mucho tiempo, y en la realidad histórica todos hemos leído a los cronistas de Indias y sabemos que aquí la gente se quedó espantada cuando tuvo el tiempo montar un caballo. Al principio se preguntaban, ¿es lo mismo? ¿Son lo mismo el hombre y el caballo? Y hubiera aterrados ante aquello. Después aprendieron a matarlo y decían, mira, son distintos. Yo recuerdo que cuando leí, ¿quién era? No recuerdo cuál, a una de esta gente, de los conquistadores, decían, y entonces cogieron y a dos españoles y los sacaron de los caballos y los picotearon todos. ¡Qué horror! No, qué horror nada, los picotearon a ver si de verdad eran gente distinta o no, y se formaban una unidad. Es igual que si usted oye lo que le hicieron los chinos hace unos años a los norteamericanos. Le bajaron un avión espía, en su tiempo de Clinton, le dijeron que no se lo devolvían hasta que Clinton no pidiera perdón, y cuando Clinton pidió perdón se lo devolvieron desarmado en piezas. Bueno, vamos a aprender a hacerlo también, ¿no? Porque ya yo sé cómo funciona el avión este. Bueno, ya tienen que conocer qué cosa era aquella máquina extraña de guerra que ellos no conocían, y Martí está pensando en eso también. Bueno,
Llamo la atención entonces sobre esas dos ideas, los pueblos todos, la unidad, la América entera a caballo. Es decir, Martí está reforzando la idea de que fue un proceso de unidad y esos cascos redentores se movieron según eso. Ahora, en ese mismo discurso, fíjense cómo va a presentar a los héroes. Los héroes es la otra manera como aquí hablar de la independencia. Yo no quiero hablar mucho de los héroes, porque mañana quiero centrar en su manera de presentar a San Martín, que es para Martí el gran héroe del sur. Hay dos maneras como Martí de estudiar el asunto. Uno, los propios procesos de este modo que les estoy explicando. Otro es hablando de los héroes, de los próceres. Ahí también estaba analizando la independencia y dando su punto de vista. Pero bueno, aquí dice lo siguiente. Hablándoles a sus indios o al clérigo de México, Hidalgo. Pero fíjense, hablándoles a sus indios. Cada vez más hemos ido comprendiendo que Hidalgo fue el gran revolucionario de la Revolución Mexicana inconclusa, que se abortó con la independencia organizada desde arriba por el clero, el ejército y las autoridades del virreinato. Pero lo que provocó Hidalgo fue la debacle. Aquello fue terrible, fue peor que la Revolución Francesa. Y el terror que provocó en las clases dominantes del virreinato fue horrible, porque aquel sacerdote blanco sabía hablar las lenguas indias. Además se había aprendido de qué modo vivían aquella gente y fue un líder natural de aquellos aborígenes, y lo que levantó fue una mirada de indígenas a enfrentar al virreinato. Dice Martí, hablándole a sus indios o al clérigo de México, con la lanza en la boca pasan la corriente desnuda los indios venezolanos. Los rotos de Chile marchan juntos, brazo en brazo con los cholos del Perú. 1889, acaba de terminar la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Y Martí está llamando la atención sobre eso porque Martí encontró que era una guerra espantosa, terrible, era una guerra fratricida, y además por control territorial de un pueblo sobre otro. Y luego está diciéndolo con mucha intención al chileno que estaba sentado ahí, al peruano que estaba sentado ahí, que en la independencia los rotos de Chile marcharon brazo a brazo con los cholos del Perú. Con el gorro frigio del liberto van los negros cantando detrás del estandarte azul. Ese es el que falta aquí. Ese es el estandarte azul para Martí. De poncho y bota de potro, ondeando las bolas, van a escapa de triunfo los escuadrones de gauchos. Cabalgan suelto el cabello los pehuenches resucitados, boleando sobre la cabeza la chuza emplumada. Pintados de guerrear vienen tendidos sobre el caballo los araucos, con la lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores. Y fíjense cómo se hace. Para Martí, ¿quiénes están haciendo esta victoria? La presencia de estos sectores, indios, negros, campesinos. ¿Y cómo va a cerrar este discurso? Y al alma, cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución, que va envuelto en su capa de batalla cruzando los Andes. ¿Por qué cierra con San Martín? Por varias razones, diría yo. Primero, por la destacada presencia que tuvo la delegación argentina en esta conferencia. La punta de lanza contra las intenciones de Estados Unidos la desempeñó la delegación argentina. Alguna gente después me dice, bueno, pero es que el gobierno argentino era algo que estaba vinculado con la Gran Bretaña y que se... No, está bien. Sería verdad. Claro que era así. Pero también estaba en ese momento propiciando el enfrentamiento a este nuevo enemigo que se estaba levantando. Y habló en voz de América. Por cierto, Martí hizo ahí amistad con uno de los representantes, Roque Sáenz Peña, y después cuando fue ministro de Relaciones Exteriores nombró a Martí cónsul de la Argentina en Nueva York. Como nombró al joven Gonzalo de Quesada, un discípulo de Martí, fue su secretario después en el Partido Revolucionario Cubano, lo trajo a Buenos Aires unos meses y después lo nombró cónsul en Filadelfia. Luego los cubanos fueron una especie de protegidos, los patriotas cubanos, vamos a decir así, en un momento dado, por el gobierno argentino de la época. ¿Cómo cierra ese discurso con esta frase que dice que las 13 colonias alcanzaron la independencia porque a su líder, a su jefe, le llevaban el caballo de la brida? Era un señor, era un caballero. La nuestra, dice Martín, fue una independencia de estos sectores populares, pero además no tuvo la ayuda del extranjero, cosa que llama la atención sobre los Estados Unidos, y dice y se pregunta, ¿a dónde va la América y quién la gente guía? Sola, y con un solo pueblo se levanta. Sola pelea, vencerá sola.
Hay otro momento, y con este quiero cerrar, en que Martí vuelve a hablar en extenso de esta participación de los sectores populares y de la idea de la unidad, siempre las asocia, y en su gran discurso sobre Bolívar. En 1893, cuando los 110 años del nacimiento de Bolívar, Martí vuelve a convocar a la Sociedad Literaria Hispanoamericana a la emigración que está en Nueva York. Fueron hasta cónsules, otros cónsules de la República Hispanoamericana. Fue un discurso muy comentado por la prensa de Nueva York, después fue publicado inmediatamente en forma de soviética. Y ahí, al presentar a Bolívar, Martí, por supuesto, tiene que dar una cierta explicación, una cierta fundamentación del proceso de independencia, y dice lo siguiente. Fíjense qué cosa más interesante. Este párrafo tiene una riqueza, aún no hemos llegado ya a nosotros completo. Estamos preparando. Cuando lleguemos, va a llevar como 10 notas este solo párrafo. Dice, bajo la sotana de los canónigos, bajo la sotana de los canónigos, y en la mente de los viajeros próceres, venía de Francia y de Norteamérica el libro revolucionario. Creo que todavía en la escuela se sigue enseñando cómo nacimos de él. A avivar el descontento del criollo de decoro y letras, mandado desde Allende a horca y tributo. Y esa revolución de lo alto, más la levadura rebelde y en cierto modo democrática del español segundón y desheredado, iba a la par creciendo con la cólera baja, la del gaucho y el roto y el cholo y el llanero, todos tocados en su punto de hombre. La dignidad es para Martí decisivo. En el sordo viaje, surcado de lágrimas el rostro inerme, vagaban con el consuelo de la guerra por el bosque las majadas de indígenas, como fuegos errantes sobre una colosal sepultura, la sepultura de su propia civilización prehispánica. Y inmediatamente, tras un punto seguido, dice lo siguiente: la independencia de América venía de un siglo atrás sangrando. Ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí mismo. Somos resultados no de esas lecturas, Rousseau, no de la influencia de las 13 colonias, somos resultados de nuestra propia historia anterior. Y por si alguien le daba dudas, él dice, para además explicar la grandeza de Bolívar, lo siguiente: y de esta alma, fíjense, india y mestiza y blanca, hecha una llama sola, se envolvió en el héroe, y en la constancia y la intrepidez con ella, en la hermandad de la aspiración común, juntó al calor de la gloria los compuestos de semejantes, anuló o enfrenó hembros, pasó el páramo y revolvió montes, fue regando de repúblicas la arteza de los Andes. Cuando detuvo la carrera, uno me dice ahora, esto es para estudiarlo, porque la revolución argentina oponía su trama colectiva y democrática al ímpetu boliviano, cuando se detuvo, allá en el Alto Perú, 14 eran españoles, acurrucados en el cerro de Ayacucho, se desceñían la espada de España. Vamos a cuidarnos ahora de los detalles, vamos a cuidarnos ahora de ese encantamiento, de una cosa que quiere inflamar, ¿verdad?, el sentido patriótico, vamos a decir así, de aquella gente que estaba sentada ahí. Lo que está queriendo decir Martí aquí es que lo importante es que Bolívar puede ser y es un símbolo en su tiempo, porque va a representar de alguna manera la unidad de esta diversidad de pueblos que forman nuestra región. Y además porque se ha trabajado y se ha logrado alcanzar la victoria en aquella gran pelea, en aquella gran epopeya militar, porque se trabajó con espíritu unitario. Esa idea, la unidad y la presencia de los sectores populares, es para Martí justamente la constante en su análisis sobre la independencia. Le sirve a Martí, por un lado, para fundamentar a los cubanos porque era necesaria la unidad de los patriotas ante la independencia. Si no actuaban unidos, volverían a ser derrotados, como habían sido derrotados 2 veces atrás por los españoles. Era necesario unirse bajo lo que representaba el programa del Partido Revolucionario Cubano. Y al mismo tiempo, esa unidad
sería imprescindible, como la planta en las raíces de los Andes, en nuestra América, para afrontar el tigre de afuera, que se aprovecha de nuestras debilidades internas, el tigre de adentro, para dominarnos, para crear una nueva dominación. Y por eso dice Martí, ha llegado para la América Española la hora de declarar su segunda independencia. Luego, ante el bicentenario del despliegue de aquel proceso emancipador, pareciera, ¿verdad?, que las claves de Martí siguen siendo pertinentes, unidad a las fuerzas populares, para analizar aquella epopeya a la luz de los requerimientos de la hora actual de nuestros pueblos. Que así sea. Muchas gracias.